que se le pone, lo que quieren es vencer la materia, pero no se están dando cuenta que en el próximo semestre, ¿no? Sí tienen que elaborar un proyecto para ya emprender su trabajo de grado. Y tienen que volver a hacer otro proyecto. ¿Entienden? Entonces, tienen que ser bien críticos, bien analíticos, ahora, al inicio del semestre, llegando a plantear un tema que sea el definitivo, ¿no? Con el que se titulen ustedes. ¿Me entienden, no? Ojalá sea así. Okay. Si tienen alguna pregunta hasta aquí, por favor, ¿no? Eso es lo que yo quiero manifestarles, de que tenemos que interactuar. Si bien es cierto, no estamos cara a cara, ¿verdad? No estamos de manera presencial, pero quisiera que interactuemos, ¿no? Porque tenemos que hacer un diálogo en el sentido de que ustedes aprendan, ¿no? La finalidad, el propósito que tengo yo y que tienen todos los docentes es que ustedes aprendan. Y aprendan a hacer bien las cosas, ¿no? Porque en su vida, en la vida profesional de un ingeniero agrónomo, nadie se va a salvar de hacer proyectos. O sea, siempre nos están pidiendo que hagamos proyectos. Y la estructura es una sola, ¿no? Cuando uno va a hacer proyectos para hacer una investigación científica. ¿Ya? ¿Preguntas hasta aquí? Si no hay, entonces, permítame. Sí, ingeniero. Ajá. ¿Ese trabajo que vamos a hacer, el proyecto es individual o va a ser por grupo? Bien, mire, justamente estaba esperando esta pregunta, ¿no? Y no lo he querido manifestar porque dije, a ver si tengo. Este proyecto, el proyecto tiene carácter individual. Cada uno de ustedes tiene que elaborar su proyecto. No es en grupo. ¿Ya? Por favor, no es en grupo. Es individual. ¿Ya? Y además, esperaba otra pregunta. ¿Sobre qué tema tienen que hacer el proyecto? La temática es amplia. Pueden hacer un proyecto de carácter agrícola, ¿no? De cualquier cultivo, o pueden hacer un proyecto de carácter pecuario. ¿Entienden, no? Si alguno de ustedes se le ocurre que por ahí de repente algún amigo, algún profesor de ustedes o algún ingeniero agrónomo ya titulado les dice, ¿por qué no haces un estudio para probar herbicidas nuevos en caña de azúcar? ¿No? Entonces, fíjense, si les gustan las ideas a ustedes, tienen que profundizar eso, ¿no? De probar herbicidas eficientes en caña, los nuevos que han llegado, y lo hacen. Si por ahí de repente alguno de ustedes, alguien le dice, o lee o escucha, de que hay suplementos, ¿no? Que se le agregan a los balanceados, alimentos balanceados, donde el tiempo para engordar ganado vacuno o pollo es más corto, si quieren hacer en el tema pecuario, ustedes saben que en nuestra carrera hay también una mención que es producción pecuaria, ¿no? Entonces pueden, es libre, en realidad, libre, ¿no? Pueden elegir el tema que ustedes deseen dentro de estos dos grupos, ¿no? Agrícola y pecuaria. ¿Entienden, no? Lo único que les pediría es que el proyecto sea autoría de ustedes, ¿no? Que sea autoría de ustedes. Porque yo les voy a decir con toda sinceridad, es fácil, pues, meterle a la materia, ¿no? De repente voy a la biblioteca, uno de los
estos días, y como ya están los proyectos de grado, hoy escojo uno, y lo que hago es cambiarle el nombre, el año, y bueno, lo presento eso, ¿no? Me preparo para defender ese proyecto. Pero esa no es la idea, no es. Por eso le digo, lo pueden hacer, pero esa no es la idea. No nos engañemos, no se engañen. A mí no me están engañando, se están engañando ustedes. Porque están cometiendo un delito, ¿no? Que es el plagio, ¿no? O sea, yo no puedo apoderarme de un proyecto que le ha costado hacer a otro estudiante, ¿verdad? Que es de su autoría, y que yo vaya y lo saque y solamente le cambie el nombre y el año, ¿no? Y listo, bonito, ¿no? Le hago algunas modificaciones, listo. No hagamos eso. Ese es un delito, ¿no? Ese es lo que comúnmente se llama robo intelectual, ¿no? Le estoy robando la información a otro colega, a otro compañero estudiante, ¿no? Entonces, no apuntemos de pronto. Siempre sería bueno apuntar a los 25 puntos, ¿no? Del documento, ¿no? Pero de pronto apuntemos a 22, apuntemos a 20, pero que sea autoría de ustedes, ¿no? Que ustedes tengan el orgullo de decir y mostrarle a sus compañeros, ¿no? Este es el proyecto de mi tesis de grado, ¿no? Este es el proyecto, ¿no? Que lleve su nombre, ¿no? Y que nadie dude de que ese proyecto lo ha hecho otro, pero lo único que se ha hecho por ahora es cambiarle el nombre, ¿no? No hay que hacer eso, ¿no? Ni en su vida profesional. Es delito adueñarse de una información que ha sido elaborada por otro autor, ¿no? Es un delito, está penado por ley, ¿no? Y ahora es donde se controla bastante el plagio, que se llama, ¿no? Ustedes pueden sacar información de cualquier libro, de cualquier tesis, de internet, de donde sea, de cualquier fuente, pueden sacarlo, ¿verdad? No hay propiedad privada, pueden sacar. Lo único que se les pide es que respeten la autoría. Si ustedes sacaron la información de una tesis de grado, pues pongan como autor al de la tesis de grado, ¿no? Porque se supone que, por ejemplo, en antecedentes, ustedes tienen un párrafo donde no hay autor, el que lee ese documento está suponiendo, por norma, de que ese párrafo es autoría de ustedes. ¿Entienden, no? Pero sin embargo lo han sacado de internet o de algún documento y ustedes por decir no le voy a poner el autor, le quitan el autor, entonces ustedes se están poniendo de autoría, ¿no? Ahora es fácil descubrir el plagio, ¿no? Hay un programa que uno pone todo ese párrafo, lo escribe el párrafo e inmediatamente me bota el autor de ese párrafo. Si es que yo lo he sacado de algún libro, de alguna tesis, ¿no? Y está registrado en internet, ¿no? En algún servidor, inmediatamente me indica de quién es el autor de ese párrafo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿ya? ¿Algo más? Ingeniero, Sí. el avance va a ser así por punto, porque me acaba de decir que se va a dividir en 6 partes, ¿no? Los componentes. Sí. Sí. Entonces, ¿cada clase va a ir por punto o cómo va a ser la forma de la explicación para elaborar ese trabajo? Ajá, lo vamos a ir haciendo por secuencia, ¿no? O sea, tras que inmediatamente ustedes tengan su árbol de problemas, inmediatamente empezamos a ver de dónde sale el título. Vamos a ir por partes. Y entonces, cuando lleguemos al tema ese de cómo formular títulos, ustedes ya tienen que ir acompañando a las clases con el título, porque hay la oportunidad de que el título que ustedes lo planteen, ¿no? Por ejemplo, también va a ser otro práctico. Yo les voy a decir, tal fecha me entregan su título, ¿no? En borrador. Entonces, me lo traen el título y yo lo voy a corregir el título,
el título de su proyecto tiene que estar corregido por mi persona. Se los tengo que corregir el título. Porque el título de cualquier documento expresa el contenido de lo que hay ahí adentro del documento. Leyendo el título de cualquier documento, uno se da cuenta ya de qué es lo que se trata. ¿Entienden, no? Entonces, título, después antecedentes. Tienen que empezar a redactar antecedentes, ¿no? Vamos a ir haciéndolo secuencial. Pero, como siempre hay algunos que lo dejan para de último, eso a mí no me interesa si es que no lo hacen secuencial, ¿no? Si, por ejemplo, yo les digo, la próxima semana me presentan su justificación, bueno, algunos entregan, otros no entregan, y lo dejan para de último, no importa, ¿no? El asunto es que si yo digo el 31 de julio, la fecha para que me entreguen el proyecto, todos me lo tienen que entregar. No voy a recibir después el 1 de agosto, 2 de agosto. Sí, es hasta 31. 31 de agosto hasta las 10 de la noche, los espero en mi casa para que traigan el documento. Y ahí se cierra. ¿Entienden, no? Lo que me interesa es que me lo presenten el documento. ¿Está bien? Está bien, ingeniero. Está bien, ingeniero. Otra pregunta, ingeniero, Dígame. sobre los temas, ¿va a ser sorteado para que no sea repetitivo o cómo vamos a hacer eso? ¿Los qué? ¿Los temas? Sobre nuestros temas, o eso no va. No. Mire, si usted es la autora de ese proyecto, nadie más lo tiene que tener, pues. ¿Entiende? Pues no, nadie más. ¿Sabe qué pasa? Muy buena su pregunta. ¿Sabe qué pasa? Se han dado casos, ¿no? El anterior semestre no ha habido, pero en el 1.20, en la mañana, un compañero defendió el proyecto, muy bueno el proyecto, ¿no? Y en la tarde, otro compañero lo defendió el mismo proyecto. El mismo proyecto. A los dos los reprobé, pues. Pero y como estaban, como vienen con el argumento de que es mi última materia, que me tengo que ir a hacer mi trabajo dirigido, mi tesis de grado, por favor, tengo que ir a trabajar, ¿no? Entonces los encaré a los dos, los hice venir a mi casa y díganme cómo es que los dos tienen el mismo proyecto. Un careo. Uno de ellos dijo, a mí me lo prestó un amigo, ¿no? Que ya salió, ya es ingeniero agrónomo. Me gustó el tema y yo le hice algunos cambios. ¿Me entiendes, no? Le hice algunos cambios. Y el otro dijo, la verdad, dijo que él me lo dio a mí. ¿Me entiendes, no? O sea, el otro como defendió rápido en la mañana, entonces se lo prestó al otro amigo y lo defendió en la tarde. Todavía hubiera sido un poquito más habiloso, más inteligente, hubiera dicho, lo defiendo pasado mañana, ¿no? Como casi en 3, 4 días se defiende todo, ¿no? 2, 3 días. Entonces, debería haberlo defendido 2 días. De repente, por ahí yo me olvidaba todo eso, pero no, pues, fíjense, defenderlo en la tarde los dos, el mismo proyecto. Usted agarraba el documento y decía página 12, lo mismo. Lo único que cambiaba era el nombre en la carátula. Miren, la verdad es que también da rabia y a la vez da pena. Y que no dejaban de hablar, por favor, hasta que uno de ellos había sido sobrino de un colega ingeniero agrónomo, ¿no? Conocido, y me llama y me dice, oiga, Juan, quiero pedirle un favor. Sí, le digo,
tengo un problema con mi sobrino. ¿Qué ha pasado? Es uno de los que compartió un proyecto con otro estudiante. Ah, le dije, ya está. Te pido, por favor, me dice, ayudarlo. ¿Qué podemos hacer? Entonces yo le dije, mira, que me hagan, le voy a dar 24 horas que haga un nuevo proyecto. Y si le doy al uno, también le tengo que decir al otro. A los dos les tuve que decir, presenten su proyecto, un nuevo proyecto. Mire, y de verdad tuve que averiguar en qué situación estaban. Porque si hubieran tenido materia, yo los reprobaba. ¿Sí? Los reprobaba. Pero los dos justamente estaban, el uno estaba llevando 3 materias en ese semestre y el otro estaba llevando 2 materias. O sea, eran sus últimas materias. ¿Qué vamos a hacer? Paciencia. No hagan eso, ¿sí? No hagan eso, ¿no? O sea, no es casualidad que usted, querida estudiante, presente un proyecto y que otro compañero lo presente el mismo proyecto. ¿Sí? No es casualidad, es por una causa. ¿Sí? Bien. No sé si están viendo lo que estoy compartiendo. Sí, se ve. Bueno, Se ve, ingeniero. aquí les estoy explicando el contenido del programa de la materia de proyecto de grado. Este es un resumen ejecutivo del programa de la materia. ¿Ya? Y está compuesto por 4 partes, como ustedes pueden ver ahí, ¿no? 4 partes. La primera parte, vamos a tener que hacerles entender a ustedes cuáles son los conceptos básicos del por qué hacer una tesis. ¿Sí? Y yo siempre les voy a hablar de una tesis, porque en mi opinión personal, y se los digo con mucho cariño, en mi opinión personal, todos deberían graduarse haciendo una tesis, ya sea para una investigación científica o para un trabajo dirigido. Yo no estoy de acuerdo con el diplomado, por ejemplo, o el seminario de grado que se llama ahora, que todos los estudiantes se escapan de la tesis y van y hacen el seminario de grado, que es como seguir en la universidad, 5 módulos que a veces son repetitivos, pagan plata, no sé, pues parece que vale 7,000 bolivianos, 6,000 bolivianos, no sé cuánto vale, van los sábados y los domingos. Bueno, y de ahí se juntan entre 2 o 3 estudiantes y hacen un proyecto y lo defienden. ¿Me entienden, no? Entonces si a mí me preguntarían, ¿qué opina usted, no? ¿Hago el seminario de grado o la tesis? Yo al rato les digo, y antes que terminen de preguntar, les digo, haga tesis. ¿Sí? Haga tesis. Porque en una tesis se aprende a hacer un proyecto. ¿Sí? Cuando ustedes sean ingenieros agrónomos titulados y quieran hacer una maestría, tienen que hacer otro proyecto. Tienen que hacer un proyecto. Y el ingeniero agrónomo que se titula con una tesis ya tiene la base de cómo elaborar un proyecto. El que hace un diplomado no hace proyecto. El que se gradúa por excelencia no hace proyecto. El que se gradúa por buen rendimiento, todo eso no hace proyecto. Y cuando les toca hacer su maestría es cuando tienen que de nuevo empezar a estudiar para aprender a hacer un proyecto. ¿Sí? Tiene sus ventajas. Y no es que una tesis se tarde más tiempo que un trabajo dirigido, que un diplomado, nada, igual. ¿Sí? Porque una tesis se está en el campo
durante el tiempo que dura el ciclo biológico del cultivo, ¿no? Si es en frijol, 3 meses en el campo. Y otros 3 meses en su casita, con su computadora, escribiendo los resultados. En 6 meses ya está lista la tesis. Y un diplomado no termina, o un seminario de grado no terminan. Dicen 5 módulos, 1 por mes, pero siempre se van atrasando, ¿no? Se van atrasando. No se encuentra profesor, porque a veces no les pagan, y demás cosas. ¿Ya? Aquí están los contenidos mínimos del programa. Hay una primera parte que son los conceptos básicos del por qué hacer una tesis. ¿Sí? Entonces aquí tenemos que empezar a responder a todas estas preguntas. ¿Por qué hacer una tesis? ¿Por qué la tesis debe ser científica? Los 7 pecados capitales de una tesis, ¿no?, que comete un estudiante. ¿Qué herramientas se necesitan para hacer la tesis? ¿Qué es un proyecto de tesis de grado y por qué debo hacerlo? ¿No? Pregunta para ustedes. ¿Qué es un trabajo de investigación científico? ¿Cómo se puede hacer el proyecto de tesis de grado? ¿Cuántos tipos de investigación científica existen? ¿Qué es un perfil de tesis o proyecto de grado? ¿Por qué es importante realizar responsablemente el perfil de tesis o perfil del proyecto de grado? ¿Y cuál es el proceso que exige la facultad al estudiante o egresado para defender una tesis? ¿Me entienden, no? O sea, fíjense, todo este cuestionario tenemos que llegarlo a conceptualizar bien, ¿sí? Porque es la base para empezar a tener la idea de cómo hacer una tesis. Pero lo importante es preguntarse, ¿por qué tengo que hacer una tesis para graduarme como ingeniero agrónomo? La actualización que cada uno de ustedes vaya asimilando es que va a ir tomando la decisión, ¿no?, de que si, obviamente, sí o sí en esta materia tienen que hacer el proyecto, ¿no? Pero de repente otros más adelante se van a dar cuenta que no quieren, no les gusta, porque no les gusta la estadística. ¿Sí? Un ratito. Hola. Está Sandra con ¿Estás lejos? Ajá, sí, sí. Le digo que vayan para allá. Ya, listo, ya, listo. Chao, chao. De nuevo, espéreme por favor 2 minutitos ya. La tele, prendémelo. La tele. ¿Puedes ponerle la tele? ¿En volumen lo pongo? Está prendido. Hola, sí. Escúcheme. Si por mi ya estamos en el día, pero por favor, pueden pasar con el día, porque están ahí.
Ahora sí, van a disculpar, pero tenía unas visitas. Ya. Entonces, esta primera parte, que vamos a verlo ahora, digamos, es supremamente importante, repito, para que ustedes lleguen a tomar en cuenta y caigan en razón de por qué es tan importante la tesis, graduarse con tesis, ¿sí? La segunda parte también es un cuestionario que tenemos que responder adecuadamente. Y dice, eligiendo el tema de tesis. Yo estoy seguro que si les hago una pregunta de manera individual a ustedes en este momento, acerca de decirles de grado, seguramente el 99% me va a contestar que todavía no sé. Estoy seguro, lo doy por hecho. Pero no se preocupen, no se preocupen. Porque cuando terminemos de ver estas dos partes, la primera parte más que todo, ahí ya ustedes van a ir dándose cuenta de que el proyecto nace de una idea, de una pequeña ideita, de algo que se les va a iluminar en la mente, personal, por un conocimiento en internet, porque alguien les tendría que decir algo acerca de qué es lo que tendría que hacer. ¿Alguno de ustedes tiene contacto con agricultores de alguna localidad? Y ahí les van a decir, esta variedad de maíz que tengo ya no rinde mucho. Y ahí está. El problema es que agricultores. ¿Y cuál es la solución? Probar nuevas variedades mejoradas de maíz, híbridos, aunque sea. Y ahí está el tema. ¿Entienden, no? Pero algo se les tiene que iluminar, esa ideita chiquitita, analizar crítico con esa idea, por ahí el tema del test, ¿no? Ingeniero. Por eso es que aquí hay preguntas. Dígame. Yo por el momento ya tengo una idea de qué hacer, qué tema para mi proyecto, pero, o sea, específicamente no, pero sí sobre viticultura. Ajá, bueno, la felicito. Porque ¿verdad? quiero hacer mi tesis en un viñedo, entonces pienso hacer el proyecto para su clase, algún tema en específico sobre viticultura. Ahí está la idea. Pero le puedo asegurar que todavía no tiene bien conceptualizada la idea esa. Todavía tiene que plantearse muchas cosas. ¿Me entienden, no? Entonces, Sí, sí. y a medida que vamos pasando las clases, usted esa idea la va a ir consolidando. ¿Entienden, no? Me agrada que usted ya tenga un inicio de qué es lo que quiere hacer. Pero hay otros que de repente, otros compañeros que todavía no lo tienen. Por eso le digo, no se preocupen, ¿sí? Porque rapidito
se van a iluminar, y repito, por varias fuentes de esa ideita, ¿ya? Entonces, lo que usted tiene que hacer, si ya tiene la idea, es complementar esa idea. Leer información acerca de cuál es el problema que está ocasionando, digamos, o cuál es el problema que quiere solucionar con un proyecto. ¿Entienden, no? Bien. Miren, es lindo preguntarse, ¿no? ¿Qué tipo de estudiante soy? ¿Qué investigación puedo hacer? Esta es una pregunta muy profunda para cada uno de ustedes. Hay estudiantes que les gusta, si a un estudiante le gusta, le entiende la estadística y sabe manejar un paquete estadístico de los que estoy seguro que no va a ir por un trabajo dirigido, ni va a ir por un diplomado. Se va a ir por la tesis de grado, por una tesis de investigación científica, que va a tener un modelo matemático, que va a tener diseño experimental, tratamientos, repeticiones, porque se siente capaz, no le tiene miedo, está lleno de coraje para enfrentar una investigación científica. Pero hay el otro tipo de estudiantes que tras que le hablan de estadística, escapa y dice no es que no sepa, sino que no le gusta, no le interesa. Y dice no. Él sí se va a encaminar para hacer un trabajo dirigido. O va a tomar la decisión de hacer un diplomado. Para tomar la decisión de hacer un diplomado es porque justamente no quiere hacer tesis de grado, no quiere hacer proyectos, le huye a la estadística, no tiene coraje para enfrentar un proceso científico y por lo tanto se va, no a lo fácil, digamos, se va a algo que tampoco de pronto le va a gustar, pero que por eso de que no le hace a la estadística o no le gusta, se va a ir hacia allá. Pero va a tener que pagar, ¿no? Va a tener que pagar. Entonces, si el estudiante se hace una autocrítica y dice, sí, soy capaz de manejar la estadística, dice, ¿qué investigación puedo hacer? Y de ahí entonces tiene que empezar a generarse una idea que lo va a traducir en un problema, como lo que la compañera nos está diciendo. Ya tiene la idea, pero no lo ha problematizado todavía. ¿Entienden, no? Entonces, de ahí es por eso dice, ¿de dónde surgen las ideas de la investigación? ¿No? De varias fuentes. ¿Cómo se puede elegir el área temática? ¿No? ¿Cómo puedo yo introducirme a un tema que me interesa? ¿No? Y para eso, obviamente, ¿qué hacer con la idea inicial elegida? ¿No? ¿Cómo la fundamento? ¿Qué es lo que la compañera tiene que hacer? Ya tiene la idea inicial, pero tiene que fundamentarlo, tiene que conceptualizarlo, tiene que llegar a saber en qué va a contribuir esa investigación a los agricultores. ¿Sí? Por eso es que, repito, un proyecto de tesis de investigación científico parte de una idea que se traduce en un problema. Y a ese problema es que hay que darle una solución. Y por lo tanto, la metodología que vamos a utilizar nosotros en la materia para ir analizando problemas, sus causas y sus efectos, va a ser la metodología del árbol del problema. ¿Sí? Cada uno de ustedes tiene que tener su árbol de problemas, porque de ahí va a salir el título, el tema. Hay que tener algunas advertencias. ¿Qué información debe y no debe usarse para la tesis? ¿No? Recopilar la información bibliográfica. ¿Sí? Tenemos que ser personas que debemos ser bien directos
en tener bibliografía exclusivamente del tema. Hay algunos estudiantes que creen que porque tu proyecto tiene 20 páginas de revisión de literatura es buenísimo. No. Nosotros no vamos a hacer un proyecto de 20 páginas. Nosotros vamos a hacer de revisión de literatura, ¿no? Nosotros, nuestro proyecto, la revisión de literatura va a tener máximo 7 páginas, mínimo 5. Todo tiene un máximo y todo tiene un mínimo, ¿sí? Otra advertencia, ¿no? Lo que les decía hace rato. ¿Cómo saber que no estoy plagiando? ¿Y cómo me sancionarían si estoy plagiando, ¿no? O sea, ¿saben? Repito, ¿no? Yo les doy un consejo de colega. Por favor, nunca se apropien de una información ajena. ¿Sí? No lo hagan. Si a ustedes les gusta este momento, úsenlo. Porque es un documento público. No tiene derechos reservados. Pero lo único que les pide ese autor es que respeten sus ideas. Que le pongan su apellido y el año. En la lista de consulta bibliográfica le pongan ahí su apellido, su nombre, el año y el título del documento, la ciudad, el país, el número de páginas. ¿Entienden? No lo hagan. Por suerte que de a poco los estudiantes están llegando a entender que no hay que plagiar. Por curiosidad, agarré 30 tesis de ahí de la facultad, ¿no? A manera de hacer una pequeña investigación. 30 tesis agarré. Y las 30 tenían plagio, ¿no? Las 30 tenían plagio. Increíble, ¿no? Toditas tenían plagio. Habían párrafos que no tenían autoría ni año. Y repito, cuando hay un párrafo así que no tiene autoría y año, ¿a quién apuntan como dueño, como autor? A ustedes, que lo han hecho el proyecto. Pero sin embargo, eso solo lo han copiado y lo han pegado. Y para creer que es de ustedes, le han sacado el autor y el año. Y en Bolivia ya hay una ley, ¿no?, que se llama la propiedad intelectual. Y lo castigan, ¿no? Tienen que pagar o tienen que estar entre 2 y 3 años de cárcel. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Y no lo hagan, por favor. No lo hagan. No cuesta mantener la autoría, ¿no? El bien común de todos ustedes. Luego tenemos que ver, pues, qué es una hipótesis científica, ¿no? ¿Cómo se formula una hipótesis científica? Conscientemente el marco. ¿Qué es lo que pretendo alcanzar con ese proyecto? ¿Hacia dónde apunta? ¿No? Si realmente voy a solucionarlo, el problema en un 100% que tiene el agricultor, o ese proyecto es parte de la solución del problema. Eso lo tengo que... Y luego, pues, viene, ¿qué es el objetivo general? ¿Cuáles son los pasos para formular objetivos generales, objetivos específicos de investigación y qué métodos se conocen? El que va a hacer un proyecto para hacer una investigación científica tendrá pues que utilizar el método experimental,
porque se trata de una investigación científica. Pero el que va a hacer un proyecto para ir a hacer un trabajo dirigido, ahí no tiene nada que ver la investigación, no es un experimento. El ir a hacer un trabajo dirigido a una empresa es como ir a trabajar como si ya uno fuera casi ingeniero agrónomo. Está yendo a hacer un seguimiento, una observación, una evaluación. No en un pedacito chiquitito, un experimento se hace en 300 metros, en 500 metros cuadrados. Un trabajo dirigido le van a decir de repente a ustedes, usted se va a encargar de hacerle el seguimiento a estas 500 hectáreas de soya. Ese es un trabajo dirigido. Pero que tampoco lo van a dejar solo, pues. Van a haber ingenieros agrónomos de la empresa que lo están monitoreando a ustedes. Pero ese es un trabajo donde solo tiene que anotar. 15 de mayo, primera aplicación del insecticida, su nombre común, su nombre técnico, ¿no? A una dosis de 500 ml por hectárea. Se utilizó la fumigadora Jacto, por decirle. Todo eso tienen que anotar. Entonces, es el método de la observación de la evaluación. ¿Sí? Diferentes. ¿Qué técnicas generales de investigación se conocen? ¿Qué es un instrumento de investigación? ¿Qué es el diseño de investigación? ¿No? El diseño experimental. ¿Cuál es el marco teórico y marco referencial? ¿Y cuáles son los elementos que componen el perfil de tesis o proyecto de grado? Entonces, toda esta parte, de esta segunda parte con la primera, es muy interesante para ustedes, para que lleguen a tomar un conocimiento correcto de qué pasos deben seguir para hacer el proyecto de grado. Y la tercera parte trata de cómo es el esquema formal de un proyecto de grado. ¿Cuál es la estructura? Les voy a presentar un modelo de la estructura y ustedes en base a ese modelo tienen que ir rellenando. ¿Sí? Tienen que ir desarrollándolo capítulo por capítulo. ¿Sí? Y por eso es que es importante que ustedes lleguen a saber qué es lo que debe contener cada una de las partes de un proyecto de grado. Antecedentes, por ejemplo, qué es lo que son los sucesos que han ocurrido hasta ahora en temas de investigación respecto al tema que voy a tratar. El pasado. Tengo que saber, hay pasos para redactar antecedentes. Antecedentes a nivel mundial, a nivel de Latinoamérica, antecedentes a nivel de Bolivia, a nivel de Santa Cruz, a nivel de instituciones que hacen investigación. Paso. También justificación tiene pasos. Y eso es lo que ustedes tienen que llegar a entender bien. ¿Sí? Y la cuarta parte se trata del desarrollo y presentación del proyecto. Tienen que preparar o elaborarlo el proyecto de grado, ¿no? Y una vez que ustedes ya lo tengan listo, llegará la fecha, el día y el rango de la hora en que tendrán que traérmelo de manera presencial. Me lo tienen que presentar el proyecto. ¿Sí? Lo voy a corregir. Doy la nota del proyecto y les digo, a partir del 1 de agosto hasta el 4 de agosto se va a hacer la presentación del proyecto. Por decirles, ¿no? 4 días, aunque a veces en 2 días lo hacemos, ¿no? Porque mañana es tarde. Entonces, en ese tiempo es que tiene que presentarlo el proyecto, defenderlo el proyecto. ¿Sí? Entonces ahí se califica la defensa y en 2 días tengo que pasarles las notas a ustedes para saber si han aprobado o han reprobado.
¿sí? Y les quiero decir algo, ¿no? En esta materia casi no abren mesa examinadora. ¿Sí? No abren mesa examinadora. Así que hay estudiantes que de pronto se pusieron nerviosos en la defensa. Ocurre, ¿no? O que su proyecto, el documento no estuvo de acuerdo a las normas que yo les he explicado. Le han cambiado de letra, ¿no? No tiene orden, no tiene estética. Yo les digo, bueno, anda, readecuarlo, acomodar el proyecto y te voy a dar la oportunidad que defiendas mañana, ¿no? Así que, porque entiendo que perder una materia a estas alturas de la vida de estudiante de ustedes es complicado. ¿Listo? Entonces, miren, son las 4 partes que vamos a tomar en cuenta para elaborar nuestro proyecto. ¿Sí? Y lo van a asimilar rápido y van a ser ustedes personas que van a tener habilidades, destrezas para hacer un proyecto. ¿Ya? Ahora miren, este documento ya se los he mandado a ustedes, ¿no? Esta mañana. Fíjense, aquí he preparado este documento, ¿no? Consideraciones generales de la materia de proyecto de grado. Aquí vamos a ver la primera y segunda parte. En realidad, casi estas 4 partes que les he mostrado, ¿no? Este documento yo quisiera que lo impriman y lo tengan ahí y lo lean, ¿no? Porque aquí están las respuestas a todas esas preguntas que hay en la primera parte, ¿no? ¿Por qué hacer una tesis? Ahí están. Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Razones para hacer una tesis de investigación. Las diferencias sustanciales entre las 3 tesis que algún día espero que ustedes lo hagan, ¿no? Dios quiera que lo hagan, ¿no? La tesis de pregrado para ser ingenieros agrónomos, la tesis de maestría para ser maestro en ciencias y la tesis de doctorado para ser un PhD, ¿no? Un doctorado, ¿no? ¿Por qué la tesis debe ser científica? ¿Cuáles son los requisitos científicos de una tesis? Los 7 pecados capitales de una tesis. Fíjense, interesante el documento, ¿no? Como introducción de la materia. ¿Qué herramientas se necesitan para la tesis? ¿No? ¿Qué es un proyecto de tesis y por qué debo hacerlo? ¿No? ¿Cómo se puede hacer el proyecto de la tesis? ¿Qué es la tesis? ¿Qué es un trabajo de investigación científico? ¿Qué es un proyecto de grado? ¿Cuántos tipos de investigación existen? ¿Qué es un perfil o tesis de proyecto de grado? ¿Por qué es importante realizar responsablemente el perfil de tesis o perfil de proyecto de grado? ¿Cuál es el proceso que exige la facultad al estudiante o egresado para defender una tesis? Y bueno, es un documento corto, pero que está bien especificado acerca de las cosas que deberíamos conocer respecto a cómo hacer un proyecto de grado. Léanlo, por favor, les pido, imprímanlo y ténganlo a mano, ¿no? Porque hay cosas muy interesantes. ¿Alguna pregunta? Hasta aquí. ¿Dudas? Ingeniero, una pregunta. Sí, dígame, Andrea. Todo lo que avanzó hoy, ¿ya lo mandó al grupo? ¿Son esos mismos documentos que mandó? Sí, correcto. Sí. Sí. Ya, era Esta eso. mañana ¿Y lo esta es la primera clase, Inge, o ya han pasado otras que yo recién hoy me añadieron al grupo? Ya hemos pasado 3 clases ya. Porque yo le he hablado a su número y lo he llamado igual hoy y todas estas semanas no me ha contestado y nadie me podía meter al grupo.
No, Y esta es la por eso primera perdí clase. tantas clases. No se preocupe, Andrea, es la primera Ah, clase. La ya. anterior semana pasada, porque, como le decía, son 10 estudiantes inscritos, ¿no? Son 10. ¿no? Mire, 10 estudiantes. ¿no? 10 estudiantes y más los que hemos agregado ahora que van a adicionar, dice 2, 4, 6, 8, son 18, ¿no? Por eso es la primera clase que estamos pasando, ¿no? Y ya yo los mandé la información. ¿ya? Ya, hija, Ustedes van a gracias. tener acceso a la información que yo les brinde en dos fuentes. Primero, se los voy a mandar al WhatsApp, ¿ya? Y segundo, lo van a poder ver en la plataforma de la universidad, ¿no? En la materia de proyecto de grado. Ahí va a estar también toda la información. De los dos lados pueden bajar. No le he estado contestando porque resulta ser que sufro mucho con un solo teléfono, ¿no? Porque imagínense, me tienen que mandar el trabajo o entonces se me mezcla con toda la otra información que tengo de otros grupos, ¿no? Entonces es complicado. Por eso exclusivamente ahora tengo un teléfono que es solo para la materia, ¿ya? Por eso el número he cambiado y lo tienen y por si alguien quiere anotarlo, ¿no? Si alguien tiene alguna duda, no duden, por favor, en llamarme. Les voy a contestar, los voy a ayudar. Lo que yo quiero es que ustedes aprendan a hacer un proyecto. Y quiero, y me van a disculpar, por favor, que les vaya lavando su mente, mi persona llegue a influir hacia ustedes en esto de la tesis de grado. Me gustaría que todos se titulen con la tesis de grado. Me gustaría, honestamente. Se los digo porque después, cuando uno no sabe cómo hacer un proyecto, cuesta, sufre. Yo he tenido que a estudiantes así que no han hecho proyectos, no se han titulado por proyectos, sino por el diplomado, que ahora es seminario de grado, y después han querido hacer la maestría. ¿Sabe qué? Mi casa siempre es bien visitada por estudiantes, ¿no? Es visitada, vienen, los recibo, les he ayudado a hacer su proyecto para la maestría. Pero vienen con honestidad y me dicen, ingeniero, no sé cómo empezar. Ya tengo que ir elaborando mi perfil, o sea, mi proyecto de mi tesis para la maestría. Y yo lo hago, ¿no? Yo esta mañana estaba revisando mi currículum y resulta ser que hasta el 2020 había llegado a asesorar soy asesor de 80 tesis de grado. 80 tesis de grado, ¿no? En toda mi vida universitaria. 80 tesis de grado. Y he sido tribunal en 60 tesis de grado, ¿no? O sea, son 140 colegas que hoy tengo, que donde me ven, nos saludamos, ¿no? Nos saludamos, ¿no? Y siempre mantenemos una amistad porque los he ayudado, ¿no? Porque saben que la universidad me paga para eso, ¿no? La universidad me paga por dos cosas, para enseñar y para ayudarles a pensar. Entonces, no duden, ¿no? Si por ahí este es el teléfono que no se va a mezclar con el otro privado que tengo, ¿no? No que este va a ser exclusivamente para la materia. Es el 686 52 881, ¿no? Se los repito. 686 52 881. ¿Ya? Con mucho gusto los voy a atender, ¿ya? Así que, por ejemplo, tenía un problema con Andrea que como no lo tenía en el teléfono este nuevo que he habilitado, entonces yo lo tenía. ¿Cuántos WhatsApp me llegarán al día? Pues no tantos grupos que estoy, entonces a veces ni los abro, ¿no?
Entonces, por favor, a ese número, cualquier duda, por favor, estoy a sus órdenes. Más que su profesor, soy su amigo, ¿no? Y de verdad me considero amigo de ustedes. Y estoy presto para ayudarlo, estoy a sus órdenes en todo lo que sea necesario para que tengan un feliz semestre. ¿Sí? Ingeniero, ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, le habla Dígame, Sandy. María. Me iba a decir en cuanto a la adición de la materia, la mía me abre la materia, no debo ninguna materia para que me abra proyecto de grado, o sea, ya son mi última materia en sí, ya. Con esta ya tengo que terminar y ya viene la última, que es prácticas preprofesionales. Sí. Entonces, en eso es lo que estaba diciendo, ¿no? Sí o sí la tengo que inscribir, incluso hablé con la ingeniera Pura, entonces también sabe, ¿no? De la situación como estudiante, entonces ella ya sabe, ¿no? De varios también han pasado sus nombres que queremos inscribirla en su grupo de usted. Pero ella dijo que primero tienen que terminar con la etapa de inscripción para luego iniciar la etapa de adición y retiro de materia, que me pasaron información que va a iniciar el 10 de mayo. Entonces yo quisiera que por favor me tenga paciencia. El 10 de mayo ojalá ya se me dé, digamos, para ya adicionar su materia. Claro, no. Sí, no me hago ningún problema, ¿no? No solamente con usted, Mariela, sino con todos los que han notado, ¿no? O sea, tienen que presionar, ¿no? Cupos hay, por eso, como les digo, solo hay 10 estudiantes inscritos. 10. Miren, aquí hay 8 y aquí, ahí está, solo hay, hasta ahora, 10 estudiantes. ¿Sí? 10 estudiantes. Y la materia puede llegar hasta 25, hasta 30. No me hago ningún problema. ¿Sí? Pero por eso yo mismo no sé tampoco por qué no han aperturado los cupos. Y así están en los dos grupos. ¿Sí? Así que es una cuestión de que ustedes hablen, exijan, están en su derecho de que le aperturen los cupos. ¿Ya? Bien. ¿Algo más? ingeniero, disculpe, Sí. al número que le dio le puedo mandar mensaje para que me pueda añadir al grupo de WhatsApp, por favor. Claro que sí, para eso se lo he mandado, ¿no? O sea, cualquier duda, si no está, lo voy a agregar enseguida, ¿no? Sí, Ahora he agregado a varios, ¿no? Que me llamaron al otro número y ya entonces lo he sacado de ahí y ya lo he agregado. Pero usted me bien, manda, entonces, me escribe. le mando mensaje entonces, ingeniero. Gracias. Correcto. Ya. Bien. Ingeniero, Entonces, ahora, sí, dígame. una pregunta, Dígame, Alexander. o sea, el material de apoyo que vamos a tener, Ajá. ¿nos lo va a enviar o hay algún libro o fotocopia que hay que comprar de la materia? ¿No? Lo tengo que enviar porque antes yo se los llevaba fotocopiados, ¿no? Cuando era presencial, ¿no? O sea, les llevaba todos los documentos, se los llevaba y se los entregaba, ¿no? Pero como ahora no, así que se lo voy a enviar al WhatsApp. Ya esta mañana ya les mandé, ¿no? Todo lo que estamos viendo ahora se los he mandado, ¿no? Así que imprímanlo, ¿no? Bien. Son las 4:10. Pasaremos una media hora más, ¿ya? ¿Están viendo la presentación? ¿Me dice alguien?
Sí, Se ve, Sí, ingeniero. ingeniero. ¿Se ve? Bien. Entonces, vamos a revisar el documento que les he enviado, donde está la primera y segunda parte, ¿ya? Son algunas consideraciones generales de cómo hacer el proyecto de grado, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué hacer una tesis? La gran pregunta, ¿no? Y repito que me voy hacia este lado porque considero que es lo mejor, pero aquí la decisión la toman ustedes, ¿no? De que si van a graduarse por una investigación científica o por un trabajo dirigido o por seminario de grado, ¿no? La decisión la toman ustedes, pero sí o sí, el que quiera aprobar esta materia tiene que hacer un proyecto, ¿ya? Y tiene que ser autoría de ustedes. Obviamente, pues, complementado con apoyo bibliográfico, ¿no? Una tesis es un apoyo bibliográfico que de ahí pueden sacar su tema, ¿no? ¿Ya? Miren, hay muchas razones para hacer una tesis. Hay razones desde el punto de vista social, cultural, académico, profesional y personal, ¿ya? O sea, una tesis tiene mucha influencia en función a estos aspectos que están mencionados acá. Por ejemplo, ¿por qué es importante hacer una tesis de grado para titularse como ingeniero agrónomo desde el punto de vista social y cultural? ¿No? Es por esto, por estas razones. Una tesis es un documento que contribuye al desarrollo departamental o nacional porque se está generando una información científica. ¿Me entienden, no? Con una investigación científica, como ha sido planteado para solucionar un problema que le está afectando al agricultor, obviamente estoy planteando la solución a través de un experimento científico. Y ese experimento, con la evaluación que yo haga y con los objetivos que me plantee, voy a darle respuesta al problema. Y eso tiene un valor importante porque va a contribuir a que los agricultores mejoren su manejo de los cultivos. Entonces, es supremamente importante. Miren, yo les voy a contar, les voy a ir comentando esto con algunos ejemplos. El cultivo de sésamo hace 15 años atrás era desconocido. 15 años atrás era desconocido. No se hablaba de sésamo en Bolivia. Y fueron los menonitas, como en México. México es uno de los países que siembra más sésamo en América Latina. Y como hay menonitas que llegaron de México hace años, entonces ellos empezaron a sembrar sésamo para su sustento, ¿no? Para su alimentación. Y de ahí algunos empresarios o agricultores empezaron a ver la importancia del sésamo porque empezaron a buscar información y resultó ser que a nivel mundial tenía buenos precios, y sigue teniendo buenos precios. Pero los menonitas manejaban una tecnología que no era la adecuada para el cultivo del sésamo. Incluso empezaron a sembrarlo en verano, después en invierno, no sabían al fin y al cabo en qué época sembrarlo. Y fue entonces
cuando le hablaron al ingeniero Marcos Horiyama, que éramos investigadores de Vallecito, con Marcos Horiyama, Carlos Rivadeneira. Marcos Horiyama era encargado de la producción de semillas, Carlos Rivadeneira siempre fue patólogo y yo era mejorador y agronomista, ¿no? Entonces, con una reunión decidimos hacer investigación en el sésamo, porque ya la superficie cultivada ya iba creciendo, pero no sabían en qué época sembrar, no sabían cuántas plantas por hectárea tenía que haber, no sabían cómo era que debería hacerse la cosecha. O sea, fíjense. Y entonces el ingeniero Horiyama empezó a desarrollar, a generar investigación con tesistas. Me acuerdo, un semestre llegó a tener como 10 tesistas, ¿no? Todos en sésamo. Unos hacían épocas de siembra, otros hacían sistemas de cosecha, otros hacían sistemas de trilla, otros hacían distancias de siembra. Fíjense, resulta ser que en un año, en 2 siembras, se llegó a generar una oferta tecnológica que era más confiable que la que los menonitas estaban utilizando. Con solo tesis de grado, se llegó a contribuir y a mejorar en el manejo agronómico del cultivo del sésamo. Y así fue. Y lo mismo pasó con la chía, ¿no? Ustedes saben que aquí la agricultura en Santa Cruz a veces es como una moda, ¿no? Moda en el sentido no estadístico, ¿no? Sino moda en el sentido de que, por ejemplo, llega un tipo de pantalones y todo el mundo lo quiere usar, ¿no? Y solamente es por temporada, ¿no? A eso se llama moda, ¿no? O hacerse tatuajes, ¿no? Todo el mundo empezó a hacerse tatuajes. Listo, después pasó. Entonces, así han llegado cultivos, ¿no? La chía entró como una moda, ¿no? El girasol entró como una moda, el sésamo como una moda, pero después fueron estableciéndose, ¿entienden, no? Fueron estableciéndose y se fue definiendo la tecnología para el cultivo. Y hoy ya se tiene tecnología para la chía, para el sésamo, se tiene para el frijol, para todos los cultivos. ¿En base a qué? A tesis de grado. Y además genera un conocimiento para un emprendimiento e innovación empresarial. Fíjense, cuando ya se tenía la tecnología del sésamo y de la chía, aparecieron agricultores y formaron empresas y el sésamo empezó a crecer. Mire, se ha llegado hasta 40.000 hectáreas de sésamo, el pico de la superficie cultivada. Y varias empresas empezaron a emprender el negocio del sésamo, de la chía. Entonces, fíjense la importancia de la investigación científica, porque quiero recalcarle algo. Una tesis es un trabajo de investigación científica. Y desde el momento en que un estudiante toma la decisión de titularse por una tesis de investigación, desde ese momento empieza a denominarse investigador. ¿Entienden? Porque está desarrollando una investigación científica con la perspectiva de solucionar un problema que tiene el agricultor. ¿Entienden, no? Crea las bases para que los futuros empresarios valoren el conocimiento y la investigación empresarial, aumentando la competitividad innovadora. ¿Entienden, no? O sea, fíjense, los resultados de una tesis de grado son utilizados por empresarios, por empresas que van trabajando con esos resultados, ¿no? Promocionando un nuevo producto. Todo emprendimiento empresarial tiene que nacer de algo sólido y eso son los productos de la investigación científica. Fíjense desde el punto social, ¿no?
un ingeniero agrónomo que se titula por la tesis o por cualquier modalidad, pero que tenga su título, tiene mayores oportunidades de tener un empleo y ganar más, ¿no? Y además que es un profesional capaz de contribuir al desarrollo de Santa Cruz. Hay muchos, yo les quiero decir que hay muchos estudios y están trabajando en muchas empresas, pero no son titulados. No han hecho ninguna de las modalidades de graduación y se hacen llamar de pronto hasta ingenieros, ¿no? Y esos casi colegas, ¿no? Casi porque no son titulados, no tienen oportunidades de pedir aumento salarial. Le diga a su jefe, necesito un aumento salarial. La respuesta va a ser, no va a ser negativa. Le van a decir, sí, correcto, le vamos a aumentar su salario, pero preséntenos su título. ¿Qué va a hacer? Nada. ¿Verdad? ¿No? Entonces, es una desventaja quedarse como egresado, ¿no? Y no hay que quedarse, no hay que quedarse como egresado. Hay que esforzarse y cumplir, ¿no? Porque la condición de egresado no es reconocido por el gobierno, por el Estado Plurinacional de Bolivia, como se llama ahora, ni por el sistema universitario boliviano. No hay egresado. Para el Estado y para el sistema universitario lo que vale son los titulados. Eso es lo que cuenta. ¿Sí? Por eso es que ahora se ha prohibido en las universidades entregar un certificado de egresado. Hasta hace unos años atrás le entregaban, hacían su acto de graduación, los estudiantes de agronomía o de cualquier carrera, y la autoridad le entregaba un certificado de egreso. ¿Me entienden, no? Y era un certificado bien firmado, bien bonito, y con eso se iban a trabajar los estudiantes. ¿Me entienden, no? Entonces, y muchos se quedaron trabajando así y se olvidaron de titularse. Y esa es una pérdida de tiempo y de dinero para una universidad y para el mismo Estado, porque lo que la universidad quiere es profesionales titulados. El Estado no le interesa a la universidad. Y más bien, lo que han hecho ha sido quitarle la oportunidad a otros jóvenes que tenían interés de estudiar y no lo han hecho porque no pudieron ingresar a la universidad. ¿Entienden, no? Entonces, por favor, ninguno de ustedes tiene que quedarse como egresado, ¿no? Y además no pueden firmar como ingenieros, ¿no? Entonces, más adelante vamos a hablar sobre eso. Entonces, miren la importancia de la titulación, ¿no? Desde el punto de vista académico, miren, estas son las razones, ¿no? Crea un conocimiento empresarial, ¿no? Crea resultados para que las empresas empiecen a generar innovación. Una tesis de grado tiene la oportunidad de que sea publicada en revistas científicas, ¿no? Qué orgullo para un estudiante y para la universidad que un artículo científico de una tesis de grado esté circulando en revistas científicas del mundo o esté en una base de datos, ¿no? Donde si por allá de repente en Costa Rica, en Centroamérica, algún estudiante de una universidad, ¿no? Un estudiante de agronomía quiere hacer un trabajo sobre palta, digamos, ¿no? Sobre el aguacate, y encuentra en internet una información de una tesis que se ha hecho en Santa Cruz, en Bolivia, sobre eso, le va a interesar, pues, ¿no? Le va a interesar, ¿no? Entonces, fíjense que es supremamente importante
publicar los resultados de una tesis. Y revistas científicas hay en todo el mundo. Y eso es un orgullo para cada uno de los profesionales. Una tesis genera antecedentes para que futuros estudiantes que terminan la carrera hagan su tesis en base a las recomendaciones que se han generado en la tesis de grado. Ustedes van a ver que una tesis de grado termina en un capítulo muy importante que es conclusiones. Es ahí donde de manera sintética se está dando a conocer a las conclusiones que se ha arribado en el trabajo científico. Y repito, en una tesis no se llega a solucionar totalmente el problema, sino que es una solución parcial. Y el investigador, el tesista, el titulado, siempre dice: no logré alcanzar lo que quería, pero estoy dejando las bases para que se continúe con esta investigación. Por eso, despuesito de conclusiones, hay un capítulo que se llama recomendaciones. Y en esas recomendaciones es que el investigador, el tesista, está dando a conocer qué es lo que se tiene que hacer para seguir en la búsqueda de la solución al problema. Y si ustedes tienen la oportunidad de ver tesis sobre algún temita que les está interesando, vayan a ver las recomendaciones. Y ahí les están diciendo: esto debe hacerse. De repente, el estudiante dice que se recomienda realizar el mismo experimento, si por ejemplo ha sido en Pailón, realizar el mismo experimento en la localidad de Mairana, en los valles. Está cambiando de ambiente. Eso es lo que está recomendando el tesista. Entonces, está dejando bases para los futuros tesistas. Les recomiendo que lean recomendaciones. Genera información para enriquecer las cátedras y las docencias, ¿no? Es decir, muchos profesores se benefician de los resultados de una tesis porque son importantes y se los dan a conocer a los estudiantes. Lo incluyen en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo particularmente hago eso. Todo lo importante que veo en una tesis lo comento, porque me parece que la información de una tesis no tiene derecho más alto. Hay que extender todas esas conclusiones que vienen de la investigación científica. Y obviamente, pues, desde el punto de vista académico, una tesis mejora la imagen y el prestigio de nuestra universidad. Por eso la carrera de ingeniería agronómica siempre ha tenido, en algunos tiempos, ha tenido más imágenes que en otros tiempos. Porque todos los empresarios, tanto de los resultados que se conseguían en las tesis de grado. ¿Entienden, no? Siempre. Y es que la universidad, a través de la carrera de agronomía, ha dado un aporte importante mediante la investigación científica con los tesistas a la comunidad, ¿no? Siempre. ¿Entienden, no? Entonces, fíjense, es interesante ver esto del prestigio que se deja. Desde el punto de vista profesional, un titulado, repito, tiene mejores expectativas para conseguir un empleo que un egresado, porque es más competente. ¿No?
es más competente. Sucede hasta en las universidades, ¿no? Yo tengo conocimiento que hay empresarios que se dedican a la agricultura y cuando van a contratar un ingeniero agrónomo, por ahí se le presentan varios ingenieros agrónomos, hay una convocatoria, y de pronto toca elegir entre dos ingenieros agrónomos, uno egresado de una universidad privada y la otra de la pública, la de nosotros. ¿Saben qué decisión toma? Va por el estudiante de la pública, porque sabe que la carrera de ingeniería agronómica, ¿no? Genera buena información a través de las tesis de grado. Además, un estudiante que hace su tesis, se titula con investigación científica, siempre está al tanto de tener una capacitación continua, siempre está buscando el posgrado. ¿Entienden, no? Porque, repito, durante ese tiempo donde está haciendo su investigación, el estudiante se convierte en un investigador y entonces se hace curioso, se hace observador, se hace analítico, es un crítico. Y todo eso lo promueve a seguir capacitándose y entonces va con la idea de hacer una maestría. Porque tiene las bases fundamentales para enfrentar ese nuevo desafío del posgrado. Y una tesis, y esto es importante, ¿no? Un tesista, con esa tesis que ha hecho, va promoviendo la especialización, ¿no? Es decir, le va gustando esa área, esa temática, y se va haciendo y quiere ser especialista. Hay muchos, por ejemplo, estudiantes que han hecho en manejo integrado de plagas, ¿no? Y empiezan a especializarse en eso, ¿no? Porque les gusta, ¿no? Se entra en el corazón y se entra en la mente. Y el estudiante dice, esto me gusta, ¿no? Y voy a seguir este camino. Si es así, yo tengo una gran experiencia en mi vida profesional. Yo hice mi tesis en Frejol, ¿no? Jovencito, tenía 23 años. Nosotros fuimos afectados. 2 años perdimos la universidad por el golpe de García Mesa, ¿no? En el 80 y 81. 2 años nos clausuraron la universidad, nos hicieron empezar de nuevo porque cambiaron todos los planes de estudio. Pero aún así salimos. Y hubo una convocatoria en Vallecito para hacer tesis. Y yo me postulé. Y me postulé para hacer una tesis en Frejol. Poco conocía del Frejol. Porque en Bolivia se hablaba poco de Frejol. Del cultivo y de su consumo. Y yo me metí ahí. Y no van a creer que me gustó tanto el tema ese que yo defendí mientras hacía mi tesis, me pusieron de asistente de investigación del jefe del programa Frejol, ¿no? Y ese agrónomo, que era mi jefe, ¿no? Se fue a Estados Unidos. Y entonces yo defendí mi tesis e inmediatamente, como él se fue, me pusieron de jefe del programa Frejol, jovencito. Y me gustó. Y tuve la suerte de que me mandaron a hacer mi posgrado a Colombia, al CIAT, al Centro Internacional de Agricultura Tropical. Y fui a especializarme en Frejol. Estuve 1 año especializándome en el cultivo de Frejol. Me pasé por todo Colombia. Hasta me pusieron encargado de manejar unos experimentos de líneas de Frejol, evaluar líneas o variedades de Frejol en todos los departamentos de Colombia. Yo era el encargado y me iba en avión, me iba en camioneta, ¿sí? Y fíjense, me hice experto en Frejol. Y 25 años he trabajado en Frejol y sigo trabajando en Frejol. Todos los años tengo que hacer una investigación científica, ¿no?
y lo hago con un tesista. Todos los años tengo un tesista, ¿no? Y en 6 meses, empezamos en mayo, por decirle, o en abril, hasta agosto, septiembre, ya está defendiendo su tesis, ¿no? Porque rapidito lo hacen, un ciclo. Entonces, mi tesis de pregrado en Frejol. Me especialicé en Frejol. Mi tesis de maestría en Frejol. Y hasta ahorita vivo con el Frejol. Hago investigación, como casi todos los días Frejol, ¿no? Porque es un hábito para mí y mi familia. Todos los días comemos Frejol, ¿no? Porque me apasioné, ¿no? O sea, fue un romance que yo tuve con el cultivo de Frejol, ¿no? ¿Y por dónde? Ni me pregunten por dónde he viajado con el cultivo de Frejol. Conozco toda la América Latina, porque siempre he ido a dictar conferencias. Yo era el representante por Bolivia del cultivo de Frejol. Era representante del Ministerio de Agricultura y representante de la universidad. Entonces, fíjense. Y así hay varios. Carlos Rivadeneira hizo su tesis en tomate, en patología, y se especializó en patología. Y su maestría es en patología. Koriyama hizo su tesis en semillas, su maestría en semillas, especializado en semillas. ¿Entienden, no? Entonces, y todos los tesistas se van haciendo especialistas ya, a partir de la tesis de grado. Los que van a hacer trabajo dirigido, lo mismo pasa, ¿no? Imagínense esa gran experiencia de un estudiante de ir a trabajar en una empresa que siembran 3.000, 4.000 hectáreas en una campaña. Imagínense esa capacitación que tienen. Y todo el que va a trabajar en una empresa como haciendo su trabajo dirigido, se queda a trabajar ahí y además se vuelve especialista en soya, en girasol, en sorgo, en el cultivo que desea uno. ¿Entienden, no? Y eso es fundamental. Desde el punto de vista personal, obviamente, pues, ¿no? Ya van a ver el día en que ustedes estén defendiendo su tesis y ahí, delante del público, delante de sus familiares, sus compañeros, el director de carrera les diga que el ingeniero agrónomo tal, por ejemplo, cualquier nombre, ¿no? Voy a ponerles un ejemplo con un nombre, digamos, bueno, Mariela Sandy, ahí el director, después de que la han calificado, el director de carrera dice: felicitamos a la nueva ingeniera agrónoma, ¿no? Habiéndose graduado con una nota final de 85 puntos, ¿no? Yo quiero que entiendan bien eso, ¿no? Los ingenieros agrónomos, o como todo profesional, salen de la universidad con una acción. Y esa nota es la que nunca en su vida uno tiene que olvidarse. Y ahí le dicen, ¿no? Quiere decir que ella es ingeniera agrónoma con una nota de 85 puntos. ¿Y de dónde viene esa nota? Viene de su rendimiento académico, ¿no? Su PPA acumulado. Ustedes saben, terminan su plan de estudios y ahí en el sistema le dice PPA 60, PPA 75. 75 directamente ya se graduó por excelencia. O hay PPA con 55, ¿no? Los flojitos. Pero ese es su promedio de estudios. Pero después viene el otro promedio, que es el documento de la tesis, el documento, que es corregido por 3 tribunales, le dan una nota. Y luego viene la defensa de la tesis, que ahí están los 3 tribunales, su público, y también califican una nota.
el PPA, la nota de estudios vale 35 puntos sobre 100. El documento vale 30 puntos. Y la defensa vale 35 puntos. Ahí van los 100 puntos. Entonces, ese estudiante que tiene 60%, 60% de promedio en sus estudios, con la tesis, con el documento, una buena tesis y una buena defensa, llega a tener 80, 85 puntos. ¿No? Entonces, por eso tienen que llegar a tener el mejor puntaje. Porque además hay una cosa que de repente no saben. Si uno de ustedes quiere hacerse una maestría al Brasil, tiene todo pagado, tiene una beca, ¿no? Para que lo acepten en una universidad brasilera o en cualquier universidad de América Latina o de Europa y de Estados Unidos, su nota mínima es 80 puntos. Si tiene 79 ya no se puede ir a estudiar la maestría, de 80 para arriba. Y eso muchos estudiantes no saben. Por eso a muchos estudiantes no les interesa la nota. Basta, con tener 51 es suficiente. No, dice ya. Aprobé con 51, 51, 51. Pero han habido casos de estudiantes así, medio flojitos o flojos, pero que después han estudiado, que han hecho su tesis y todo eso. Bueno, pues llegaron a tener más de 80 y se han ido a hacer su maestría. Y hay otros que han conseguido, repito, becas completas, incluso para llevar a su familia, y no se han podido ir porque su promedio era 75. Conozco un amigo, todo pagado para irse a Costa Rica. Y de pronto le mandan una carta negándole la beca y averigua por qué. Porque no cumplía con el requisito de 80 puntos. ¿Entienden, no? O sea, cada uno de ustedes. Si ustedes me preguntan con cuánto me gradué como ingeniero agrónomo, me gradué con 86. ¿Sí? Hay por ejemplo, hay estudiantes que se gradúan por excelencia. Ustedes saben, tiene que salir en el tiempo establecido en el plan de estudio, ¿no? No tiene que aplazarse en ninguna materia y su promedio tiene que ser mayor o igual a 75. Si alguno de ustedes cumple con esos requisitos, ahora el semestre termina en agosto, ¿no? Van a hacer sus prácticas preprofesionales y si llegan en el tiempo establecido, el otro año, a fin de año ya pueden tener su título, los 2 títulos, y gratis. Pero ¿saben qué? Han habido estudiantes estudiosos que se han graduado con 77 puntos y no han podido hacer su maestría. Pero ahora ya se les da una oportunidad a los graduados por excelencia, pueden hacer tesis. Pueden hacer tesis y de esa manera, defendió su tesis María Inés Galvis, no sé si la conocen, ¿no? María Inés Galvis, 77 puntos, y tenía una opción de irse a hacer su maestría. Tuvo que hacer una tesis, yo le ayudé, una tesis, excelente su tesis, ¿no? En Papaya hizo, y se graduó con 86 puntos. O sea, habilitada para ir a hacer una maestría afuera. ¿Entienden? Hay que tener cuidado, tengan cuidado, pónganle interés en la nota, ¿sí? Pónganle interés. Entonces, fíjense, desde el punto de profesional, qué importante es sentirse titulado o graduado. Que lo mismo, ¿saben qué? Esto puede también suceder con un estudiante que se gradúa por seminario de grado, ¿no? Pero que no va a alcanzar muchas cosas que están anotadas acá.
Desde el punto de vista personal, promueve la realización y satisfacción personal, ¿no? O sea, uno se siente realizado, ¿no? Hay una satisfacción personal, satisfacción familiar, porque es un profesional. Además, ¿sí? Es evaluador. Entonces se va generando una confianza, crece bastante y se desempeña como un profesional, ¿sí? Además que promueve los valores intelectuales, ¿no? Un investigador tiene que tener honestidad en el sentido de respetar los datos que se han tomado en el campo, ¿sí? Tiene que ser honesto, no tiene que cambiar, ¿no? No tiene que decir si la altura de planta debería llegar a 70 centímetros y de pronto le salió 40, no dice, pucha, no me va a dar resultado. Es fácil, pues, borrar 40 y ponerle 60. Pero el investigador no hace eso, ¿sí? Tiene que tener tenacidad, coraje, de empezar bien y terminar bien. Inteligencia, ¿no? Se va generando inteligencia porque se va leyendo mucho. Uno se vuelve argumentador, ¿no? Porque va conceptualizando bien las cosas, ¿sí? Pierde el miedo, ¿no? Se hace más comunicativo y tiene que tener rigurosidad en el sentido de que es un investigador científico y por lo tanto tiene que saber manejar y respetar lo que es el método científico. Y obviamente pues aumenta las expectativas generacionales, ¿no? Si ustedes tienen amigos que están estudiando por abajo de ustedes la misma carrera y lo ven que ustedes están defendiendo su tesis y están ya con su título, empieza ese amigo a decir, yo también voy a ser como tal persona, ¿no? Quiero ser ingeniero. ¿Entienden? Bueno. Son muchas cositas que vamos a ver en estas dos primeras clases. Y yo quisiera que por favor lean el texto ese de donde yo he sacado esta información, ¿ya? Aquí vamos a quedar. No sin antes decirles si tienen alguna pregunta. Curiosidad. Yo, Inge, Diga. en el caso mío, yo personalmente le digo a usted, ¿no? De forma personal, en la universidad se habla, no sé por qué algunos hacen comentarios, quizás para bajonearlo a uno porque entró a la universidad, como le dicen, viejo o vieja, en este caso soy yo. Entonces, a ver, usted como que ya ha tenido una vida académica, como docente, todo eso. Tengo probabilidad, digamos, de alcanzar lo que usted acaba de decir. La excelencia. No solamente le dan oportunidad a los jóvenes de 23, 22 años, porque creo que así lo veo, le dan más oportunidad a los jóvenes de 22, 23 años, y porque según el mercadeo, no sé cómo le llaman esto de los profesionales que exigen las empresas, ya no le dan mucha importancia a los estudiantes viejos que somos de mi tanda, ¿no? Entonces parece que como fuéramos algo de relleno, ¿no? Más bien recibimos comentarios de bajoneo, y en todo lo que he estudiado, en algunos me tocó escuchar eso, inclusive de los mismos compañeros, digamos. Y a veces me bajaba la moral. Y a veces decía, entonces, ¿qué hago acá? Entonces, si no hay futuro para uno, digamos, no hay apoyo. Entonces, yo eso quería preguntarle a usted, digamos,
una persona de 30 años para arriba, ¿tiene futuro o solamente nos queda conformarnos con una defensa de tesis, nada más? Mire, sé que está hablando con sentimientos, Mariela, pero en la vida no hay que creerse de prejuicios, ¿sí? La edad, si bien es cierto, es importante, porque mientras más viva uno en la vida, tiene más satisfacción, ¿no? Pero la edad no es importante para seguir estudiando, ¿no? No es. Porque la capacitación y el sumar conocimientos en la persona es de manera continua. Más bien es al contrario. Hay estudiantes que ya cuando tienen sus títulos de ingenieros agrónomos en sus manos, porque son dos títulos que uno tiene, ¿no? El título de licenciado en ingeniería agronómica y el título en provisión nacional. Y hay colegas que cuando ya tienen los dos títulos en la mano, se creen ya autorrealizados y dicen que ya hasta aquí llegó el estudiar, ¿no? Siendo jóvenes. Por eso es que en Bolivia el nivel de profesionales con maestría es bajísimo en relación a cualquier país vecino, ¿no? A cualquier país vecino. Y siendo jóvenes y teniendo capacidades, no tienen el coraje de seguir estudiando. Y obviamente, ¿no? No es tanto el coraje, sino que también en Bolivia las maestrías, si usted no consigue un financiamiento para hacer su maestría, lo tiene que pagar usted. Ir a hacer una maestría en cualquier país de Sudamérica o de Europa o de Estados Unidos vale como $40,000, porque son 2 años que usted tiene que estar, si quiere pagarse, ¿no? Su alimentación, su vivienda, 2 años. Y son pocas las personas que acceden a financiamiento, a las becas, ¿no? Que hay. Pero Bolivia es uno de los países que poco aprovechan. Y si lo aprovechan, solamente son los que están en La Paz o en Cochabamba, porque es ahí donde llega toda la información. Más bien ahora ya hay más equidad y llegan, ¿no? Las ofertas de las maestrías aquí en la universidad. Si uno va a la Oficina de Relaciones Internacionales y Nacionales que tiene nuestra universidad, ahí va a ver el listado de ofertas de maestría que hay en todos los países del mundo. Pero aparte del dinero y aparte de las no ganas de estudiar, también hay otra cosa que hay que tener en cuenta. Muchos estudiantes no van a hacer maestría a otro lado porque solamente saben un idioma. Solo saben el español. Y en cualquier maestría que haga, donde usted vaya, como un idioma oficial en el mundo es el inglés. Ya hay una materia donde usted tiene que vencer el inglés. ¿Sí? Tiene que vencer el inglés básico, por lo menos. ¿Sí? El inglés básico. Entonces hay muchos que no van por eso. Pero lo que usted expresa son prejuicios de valor que están haciendo personas que están en su entorno, que no les tiene que dar importancia. Usted, no sé si tendrá 30 años, ¿no? Ni me animo a preguntarle, pero siéntase, yo la veo a usted una mujer capacitada, una mujer preparada, tiene voluntad en estudiar y mire, y tome el ejemplo de muchas personas, ¿no? Que salen, la otra vez vi en la tele, por ejemplo, que un estudiante sordomudo se graduó como licenciado en auditoría. ¿Me entienden, no? Ahí en la facultad, cuando yo estaba de decano, se graduó un muchacho que tenía
discapacidad, ¿no? Era se graduó como ingeniero forestal. Rudy, lo han debido de repente conocer. Entonces, para estudiar no hay edad, y para trabajar tampoco. Miren, usted, supongamos que tiene 30 años, usted tiene como 40 años de vida útil todavía para ejercer su profesión de ingeniero agrónomo. ¿Sí? 40 años. Otros que van a egresar a los 25 años, póngale, van a terminar todo. 25 años, póngale hasta los 70 años. ¿Cuántos años de vida útil tienen? ¿Ah? 25 a 70, 45 años de vida útil en los cuales va a ejercer su profesión, va a especializarse, va a hacer posgrado, va a tener trabajo, que se va a generar un salario, puede ser un trabajo dependiente o independiente, pero ¿saben qué es lo lindo? Que en toda esa época que les toca vivir como profesionales, tienen que disfrutarla la vida, tienen que gozarla la vida, ¿sí? Y eso es lo que le espera a ustedes. Entonces, tampoco vaya a tomar ese concepto que en la universidad, ¿no? Siempre lo están comentando, ¿no? Los dinosaurios. No. Es que también hay que saber por qué un estudiante es dinosaurio, ¿no? Hay estudiantes que se hacen dinosaurios porque quieren, porque son flojos, porque solamente van a la universidad para aparentar que son universitarios, para engañar a la familia o para gozar de los beneficios que le da la universidad. ¿Entienden? ¿No? Pero hay dinosaurios que no es porque nada más, esa es la diferencia. Por eso es que en la universidad yo siempre digo, ¿no? Hay estudiantes que son los buenos, ¿no? Que egresan en un mundial, ¿no? Un mundial de fútbol, digamos, 4 años, ¿no? Pero hay otros que egresan en 2 mundiales, en 8 años. Y hay otros que egresan en 3 mundiales. Y son esos los que lo hacen solamente por estar en la universidad, ¿no? Y no tienen un espíritu de autorrealización. Yo estoy seguro que en la situación de pronto, no quiero, yo tampoco le he entendido que usted es vieja, pero estoy seguro que en la situación que se cree que usted está, es totalmente diferente a la de muchos de sus compañeros, porque usted sí que tiene un grado de motivación grande. Porque saben que en la vida, todo lo que uno quiere ser o quiere tener, lo puede. Pero es con motivación. ¿Por qué ese estudiante salió en 4 años? Porque siempre estuvo motivado. ¿Y por qué ese estudiante que entraron juntos está 8 años? Porque nunca le interesó de pronto la motivación. Aquel estudiante de los 4 años, si sabía que mañana tenía un examen a las 8 de la mañana, estudiaba y se dormía temprano. Pero el amigo, sabiendo que tiene examen a las 8 de la mañana, y si lo han invitado al cumpleaños del otro amigo, él prefiere irse al cumpleaños y olvidarse. ¿Tiene? Entonces, ¿no? Oiga, le digo con todo el corazón de que realmente usted no se valga de esos prejuicios. Lo que vale es la actitud que usted tiene y demuestra para seguir adelante.
¿Sí? ¿Algo más? Si no, entonces quedamos aquí. ¿Ya? Voy a ver los últimos minutos del partido de Real Madrid con el Chelsea. Está perdiendo Real Madrid 1-0. Bueno, nos veremos el próximo miércoles. ¿Ya? Y rogándoles, por favor, que traten de adicionar la materia. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Que les vaya bien. Y cuídense, por favor, porque viene una nueva tormenta y más dura de este virus que nos está azotando. Cuídense. Y no tiene edades. ¿Sí? Por favor. Nos vemos entonces. Chao, chao. Hasta luego, Inge. Gracias.